Hola. Eh, bueno, ya saben mi nombre. Eh, Estamos de esta manera iniciando el ciclo de clases en formato video. Este video corresponde a la primera clase. Eh, Seguramente haya más de uno. Y es importante que ustedes tengan claro cuál es la intención de estos videos. Eh, no pretendemos con ellos sustituir las clases magistrales de 2 horas y cuarto, que sería lo que habitualmente tendríamos en la facultad. Es imposible. Eh, Son básicamente videos que a ustedes les van a servir para seguir el curso y seguir el propio estudio autogestivo de ustedes. Es decir, ya sea a través de la lectura de los textos, ya sea a través de lo que aparece en el libro, en el recurso libro que ustedes tienen a disposición ahí en la EVA. Este, pero insisto, de ninguna manera sustituyen lo que son las clases y son, insisto, básicamente una guía para el trabajo autogestivo de ustedes. En en este primer video vamos a hacer una presentación general del asunto e introducir algunas primeras ideas en ese sentido. Eh, Hay una cuestión que es preliminar a todo esto, que vale la pena, o más bien es necesario, despejar. Digo porque es una cuestión que conlleva generalmente confusiones, ideas que no son las más adecuadas para entender qué es esto de la ética. Normalmente cuando estamos en clase, iniciando este curso, les preguntamos a los estudiantes qué entienden por ética. Y es muy habitual que la mayor parte de las respuestas que nos dan eh, tienden a ubicar a la ética algo así como, bueno, el conjunto de valores que nos permiten actuar en sociedad, este, valores que nos habilitan a ver si nuestras acciones son las más adecuadas o no son las más adecuadas. Eh, es decir, se identifica a la ética con un conjunto de valores predeterminado, preestablecido, que tiende de una forma u otra a regular la acción humana en un determinado contexto social. Eh, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, esto no es la ética, esto es más bien una definición de lo que es la moral. En el sentido de que una moral, después veremos qué es la ética, en el sentido de que una moral sí es un conjunto de valores prescriptos, preestablecidos, que tienden a guiar la acción nuestra en sociedad. Eh, en este sentido, tenemos que decir bueno, que en realidad hay muchas morales, eh, porque hay muchas sociedades. Estrictamente, no es, por lo que podríamos decir, lo que es nuestra moral como no, nuestros valores morales compartidos, ¿verdad? Una moral tiene esas características, es un conjunto de valores que son compartidos por un determinado grupo poblacional, etcétera, étnico, en fin. Este conjunto de valores, en el caso nuestro, por ejemplo, los uruguayos, compartimos seguramente, en mayor o menor grado, todo un conjunto de valores que, por ejemplo, pueden distar mucho o ser bastante diferentes de los valores que puede tener
pueblo pakistaní, para poner un ejemplo al azar. Esto es importante en el sentido de que las morales siempre refieren a un grupo determinado. Están de esa forma ubicadas en un plano social e histórico muy específico, en coordenadas social e históricas muy específicas y, insisto, tienen como referencia un determinado grupo humano. Vamos a poner algunos ejemplos para que esta idea se entienda un poco mejor. Además del ejemplo que ya les ponía, pero se pueden poner otros ejemplos de moral o de morales. Hay un ejemplo típico que usualmente utilizamos, que son las morales que derivan de los distintos sistemas religiosos. Por ejemplo, podemos hablar de una moral cristiana, podemos hablar de una moral judaica, podemos hablar de una moral propia del Islam, en fin. Las distintas religiones generan un conjunto de valores con las cuales prescriben acciones, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal hacer, e incluso pensar, como en el caso del cristianismo, cuando inventa el pecado de pensamiento, y que se corresponden con grupos muy específicos. Es decir, por ejemplo, la moral cristiana va a ser compartida por la comunidad cristiana, no así por la comunidad musulmana, por ejemplo. Hay otro ejemplo que también acostumbramos a utilizar en las clases al inicio, que tiene una cercanía mayor y por eso entiendo que es de mayor utilidad. Me refiero al conocido Código de Ética Profesional del Psicólogo, que estrictamente, digamos, no es un código de ética, estrictamente es un código moral, porque prescribe un conjunto de obligaciones y cosas que no deben ser hechas en relación a la práctica profesional. Es decir, es prescriptivo y contiene a priori un conjunto de elementos, en ese sentido, reguladores del accionar profesional del psicólogo. Ahora bien, ese código, que convengamos nuevamente, más allá de la nominación, es un código moral, se corresponde con un grupo muy específico, que es el grupo de los psicólogos profesionales del Uruguay. No es un código en ese sentido compartido por los arquitectos, por ejemplo. Insisto, esto lo único que busca es mostrar cómo las morales se corresponden con grupos específicos. Es decir, tienen un carácter particular a esos grupos. La ética anda por otros carriles, por así decirlo, que de una forma u otra nos llevan a una dimensión que uno podría llamar más universal. Es decir, la ética se ubica en un plano universal, en el mismo sentido en que se ubica la capacidad de pensamiento, la capacidad de simbolización, el lenguaje. Es decir, son cosas propias de la especie, del Homo sapiens. Entonces, esta capacidad reflexiva, y acá ya introducimos una cuestión que es bien propia de la ética, esta capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones, sobre el valor de nuestras acciones en relación a los demás y a nosotros mismos en un determinado contexto, bueno, se ubica en esa dimensión de lo universal. Hecha esta aclaración,
que creo que es suficiente como para despejar esta distinción primaria entre ética y moral. Tendremos otras instancias más adelante donde volveremos sobre este tópico. Pero bueno, valga esto como apertura de toda esta cuestión que nos convoca. Ahora bien, dijimos que la ética era una dimensión universal y que además era una cuestión de carácter reflexivo, una acción de carácter reflexivo, una acción que, en tanto acción intelectual, implica considerar el valor de nuestras acciones en un determinado contexto social. Entonces, lo primero sería remarcar esta dimensión de cuestión, este carácter reflexivo de la ética. La ética es ante todo una práctica reflexiva. De forma tal incluso, podríamos decir que los códigos morales que muchas veces prescriben qué es lo que se puede hacer, que muchas veces no, prescriben qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, etc. Muchas veces no son suficientes para explicar o para orientar la acción humana. Es decir, no vamos a encontrar, por ejemplo, en el código de ética del psicólogo, todas las posibilidades de cosas que nos pueden ocurrir en la práctica profesional, todas las respuestas a las cosas que nos pueden ocurrir en la práctica. Nos vamos a encontrar en la práctica profesional nos vamos a encontrar con situaciones, o no solo en la práctica profesional, también en la práctica académica, de investigación, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales, no vamos a saber bien qué hacer, ¿verdad? Son lo que se denominan dilemas éticos, es decir, uno queda ubicado en el lugar de alguien que de una forma u otra tiene que resolver por sí mismo o con la ayuda de otros, qué hacer. De ahí que aparece entonces lo que normalmente nosotros ubicamos como la gran pregunta ética. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo obrar ante esta situación y en este contexto? Entonces, insisto, en ese sentido es una práctica reflexiva que, si bien puede estar apoyada en valores morales, los trasciende completamente. Es más, hay ciertos sistemas filosóficos, éticos, vamos a ver algunos en las clases posteriores, que de alguna forma nos dan fórmulas de cómo generar valores o generar sistemas, formas de valoración, que son bien distintas en ese sentido a la forma de valoración de la moral. La moral está prescripta, es a priori. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de ética, inmediatamente nos viene a la mente la cuestión de Grecia. Porque es justamente en Grecia, específicamente en el siglo V, un siglo que ustedes deberían conocer, ya que es el siglo conocido o bien como el siglo de Pericles o bien como el siglo de oro de la Grecia clásica, de Pericles en relación específicamente a Atenas, ¿no? En tanto gobernador de Atenas. Tiene lugar el surgimiento de la reflexión ética en ese momento. Lo esencial de esto es, preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué la ética encuentra sus condiciones de surgimiento en este contexto? Bueno, básicamente hay razones que tienen que ver con el propio desarrollo
y complejización de la vida social de las polis. En el siglo V las polis, especialmente Atenas, luego de la victoria sobre los persas, encuentran un florecimiento cultural, intelectual, filosófico, muy importante. Y además su realidad económica también va a cambiar, en tanto van a aparecer lo que Mondolfo llama como nuevas clases sociales, esto comillémoslo. Sí, en realidad son nuevas clases sociales que antes no existían. Esto básicamente derivado del desarrollo de la industria naviera. En esa época Grecia estaba en expansión y bueno, implicaba que eso se requería, bueno, requería barcos, requería astilleros, requería gente que trabajara en esos astilleros, requería, entre comillas, capitalistas que, bueno, pusieran los medios de producción para que esos astilleros funcionaran, ¿verdad? Y con ello, bueno, aparecen esto que Mondolfo dice, nuevas clases sociales. Especialmente interesa por las características que tiene la figura de Pericles y sus acciones políticas. Especialmente interesan la aparición de clases sociales populares, de trabajadores, de que aún siendo hombres libres, no esclavos, eran, bueno, por así decirlo, entre comillas, proletarios. En ese contexto se da una mayor, Pericles inicia esto, un mayor poder a lo que es la asamblea popular en Atenas. Y se limitan a su vez los poderes del Areópago, que era de la instancia que de alguna manera reunía a toda la oligarquía ateniense, a las clases más pudientes de Atenas. Esto evidentemente trajo muchos conflictos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué era lo que estaba en juego acá? Y esto es fundamental. Que aparecía de alguna forma, si se quiere, implícita, como pregunta fundante. Bueno, ¿cómo debemos gobernarnos? ¿Cómo debemos vivir en estas nuevas condiciones sociales? Esto de alguna manera es lo que convoca a la reflexión ética. Ahora bien, estamos hablando del siglo V. Vamos a dar un pequeño saltito y vámonos al siglo VI, el siglo anterior, porque en él habían ocurrido un montón de cosas muy interesantes. Por primera vez, por lo menos en Occidente, los hombres empiezan a dejar de guiarse por las explicaciones mítico-religiosas y empiezan a hacerse preguntas acerca de las cosas, ya sea en el plano de la biología, en el plano de la astronomía, en el plano de la física, en el plano astronómico. Empiezan a generar un nuevo diálogo con la naturaleza, con lo que los rodea, de forma tal de que se empieza a crear como una nueva forma de entender las cosas. En cierto sentido uno puede ubicar acá el surgimiento de la filosofía y en un sentido amplio del término el surgimiento de la ciencia. Para ponerles un ejemplo, hay una idea medianamente histórica y medianamente mítica acerca de Pitágoras, que vivió en este siglo, específicamente en Jonia. Es en Jonia, además, donde tiene lugar este florecimiento de pensamiento intelectual, ¿no?
Jonia viene a estar en lo que hoy es Turquía, estaba donde lo que hoy es Turquía. Este, Obviamente todo este pensamiento, todas estas ideas, y muchos de estos pensadores van a migrar luego a la Grecia continental, y muchos de ellos van a recalar en Atenas, incluso atraídos por la figura de Pericles y por las propias condiciones que tenía Atenas en ese momento, ¿no? Muy orgullosa de su naciente democracia, un proyecto inconcluso si se quiere, pero que no deja de ser interesante, en tanto ha inspirado de ahí en adelante a muchísimos a los efectos de pensar cómo gobernarnos, ¿no? Estos pensadores, por ejemplo, yo les iba a hablar del caso de Pitágoras, empezaron a observar, ¿verdad? En el caso específico de Pitágoras, se dice que él, portador de una muy buena vista, y en los días, digamos, de poca humedad, de buena visibilidad, observó que los barcos, cuando soltaban amarras y se iban, cuando iban llegando al horizonte empezaban como a hundirse, iban como desapareciendo, hundiéndose hasta que lo último que quedaba era el mástil, que también terminaba desapareciendo. Pitágoras dijo, bueno, caramba, ¿qué pasó? No olvidemos en primer lugar que en aquella época la Tierra para los griegos era plana, Gea era plana. Entonces Pitágoras se debe haber preguntado, bueno, ¿estos barcos se hundieron o sencillamente llegaron al límite de Gea y se cayeron? Pero lo interesante es que es el asombro de Pitágoras que ve volver a esos mismos barcos que supuestamente se habían hundido, los ve volver 3, 4, 8 meses después o un año después. Entonces el asombro es aún mayor y la pregunta es, bueno, caramba, ¿qué está pasando? Es decir, si estos barcos no se hundieron ni se cayeron de Gea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Verdad? La respuesta, a modo de hipótesis, porque es algo que Pitágoras no pudo comprobar, es sencillamente brillante. La Tierra es redonda. Entonces ustedes fíjense, 2500 años antes de nuestra era, de la era que estamos viviendo, ya había alguien que mediante la observación, la reflexión intelectual, el pensamiento, llegaba a la conclusión de que la Tierra era redonda. Otro ejemplo de un filósofo muy importante de la época también, atraído a Atenas por Pericles, Anaxágoras, por ejemplo, nos decía que el Sol era una roca incandescente, de ahí la luz y el calor que nos daba, y que las estrellas, a su vez, también eran rocas incandescentes, pero que estaban mucho más lejos. Por eso no llegaban a iluminarnos y no llegaban a darnos calor, ¿verdad? Una explicación para la época genial y que desde el punto de vista descriptivo y de lo que puede ser una interpretación de lo que Anaxágoras estaba viendo es genial, ¿verdad? Así mismo surgieron otros preocupados por las cuestiones vinculadas a la biología, animal, vegetal, matemáticos, en fin, una diversidad de pensadores que, insisto, generan la eclosión del pensamiento en el siglo VI. Lo importante es que en el siglo siguiente, en el siglo V a.C., nos vamos a encontrar con que las exigencias para estos pensadores, y acá aparece la figura central de Sócrates,
a quien se le atribuye, o por lo menos a quien podemos considerar como fundador de alguna manera de la reflexión ética, una nueva exigencia recae sobre ellos, que es la exigencia de no ya centrar el foco de atención y de reflexión en las cuestiones de la naturaleza, sino en los problemas humanos, ¿verdad? Este viraje es esencial para entender el surgimiento de la ética. Es decir, este pasaje de la atención puesta en los problemas de la naturaleza a los problemas humanos. Esto un poco deriva de todo lo anteriormente dicho, de las transformaciones políticas, sociales y económicas que habían surgido, tenido lugar en Grecia y en Atenas especialmente. Pero bueno, he aquí, si se quiere, un poco la explicación sintética, esto ustedes lo van a poder ahondar en los textos, de bueno, por qué surge y bajo qué condiciones surge la reflexión ética en Occidente. Seguramente podríamos, insisto, seguir hablando sobre esto largamente. Me gustaría, sí, antes de dar por concluido esta primer clase, por así decirlo, decir algo respecto de Sócrates. En tanto, como yo les decía, fundador de esta reflexión. Sócrates era alguien que entendía que tenía una misión divina y que era hacer mejores a los hombres, hacerlos más virtuosos. Entonces, en ese sentido, él se paseaba por Atenas, por las plazas, por los gimnasios, por las calles, etc., escrutando a los hombres, escrutándolos, interrogándolos, con la finalidad de lograr que fueran más virtuosos, que fueran mejores. Porque, insisto, recuerden, estas virtudes eran necesarias en ese contexto social e histórico a los efectos del gobierno. Es decir, que en gran medida la demanda que hay sobre los filósofos de generar como nuevas élites intelectuales y morales estaba vinculada directamente con esta necesidad de repensar las formas de cómo nos vamos a gobernar. Y Sócrates en ese sentido se suma, pero se suma de una manera muy particular. Se suma de una manera que ya implica un posicionamiento ético muy interesante. En tanto él, a sus discípulos y a otros que de repente no iban a llegar al estatus de discípulo, él trabajaba con ellos en base a preguntas. Él preguntaba, y no daba respuestas. Esto implicó la invención de algo que es fundamental de entender, que es el diálogo. Si se quiere, Sócrates es el que inventa el diálogo, una forma de enseñanza que va incluso a durar varios siglos, hasta que va a ser sustituida posteriormente por otras. De acá derivan los diálogos platónicos, por ejemplo, y que el diálogo tiene esta particularidad de que el saber no está ni en el maestro ni en el discípulo, aunque es cierto que Sócrates creía que el saber estaba en el discípulo. De ahí que él decía que su función era la de hacer emerger ese saber que tenía el discípulo. Y la forma era a través de las preguntas. Él pensaba, pero mejor dicho, él decía que se dedicaba estrictamente a lo mismo que se había dedicado su madre, que había sido partera. Lo único que él, a diferencia de parir cuerpos, se dedicaba a parir almas. Esta era un poco la idea, ¿no? Pero estaba detrás
insisto, esta idea de que el saber ya estaba en el discípulo y que lo que había que hacer era hacerlo emerger, ¿verdad? A través de este procedimiento que se denominaba mayéutica, ¿verdad? O arte del alumbramiento, en alusión a el oficio de partero o partera. Pero más allá de esto, de esta idea de que el conocimiento estaba en el discípulo, lo importante es que él instaura una nueva forma, una nueva lógica de relacionamiento entre maestro y discípulo, que es una dialogía, es el diálogo, ¿verdad? De forma tal de que, en ese sentido, yo muchas veces digo, medio en serio, medio en broma, que Sócrates fue el primer psicoanalista, ¿verdad? En tanto Freud también, al instaurar, al idear el dispositivo analítico, idea e instaura un dispositivo que es dialógico. En tanto, a diferencia del médico, el psicoanalista no sabe a priori cuál es el bien del analizando, de aquel que lo consulta. Es algo que se va a descubrir, se va a ir construyendo en esa dialogía, en ese diálogo entre analista y analizando. Pues bien, de alguna forma es lo que hacía Sócrates en el plano de la enseñanza, ¿verdad? Generar esta dialogía y ir permitiendo que el saber se fuera construyendo sobre ella. Acá hay jugada, insisto, toda una ética, porque hay una renuncia, de alguna forma, como también la hay en el psicoanalista, una renuncia al adoctrinamiento, a decirle al otro qué es lo que debe pensar, cómo debe pensar, etcétera, etcétera. A dar contenidos, a dar respuestas, a dar soluciones. No, acá lo que estaba instaurado era una ética dialógica, por así decirlo. Que es muy interesante porque en realidad, como ya les dije, bueno, la podemos rastrear a lo largo de todo el desarrollo de la filosofía hasta nuestros días. Me interesaba rescatar este aspecto, que ustedes lo van a poder ver y profundizar en los textos, porque, bueno, insisto, la figura de Sócrates es cardinal en todo esto, en tanto justamente él estaba haciendo aquello que más se le exigía a los filósofos de la época, es decir, preocuparse por los otros en el sentido de buscar que los otros sean más virtuosos, sean mejores, se perfeccionen como hombres libres, como ciudadanos de la polis, ¿no? Y en ese contexto, en el contexto político, comunitario de la polis.